Bien, hermano, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa y poder compartir, ¿verdad?, su palabra. Felicidades a todos nuevamente, aunque ahí los felicité en el chat de la iglesia. Pero nuevamente felicidad, ¿verdad? Ayer, ¿verdad?, como cada año celebramos el Día del Amor y de la Amistad. Y también ayer mi familia y yo llegamos a los Estados Unidos. Así que llegamos un 14 de febrero. Wow. Así que cumplimos 13 años de estar en este país. Y le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias al Señor porque yo recuerdo cuando me fui, yo no soy de llorar mucho, pero cuando vine para acá lloré que cuánta gente querida uno ve, ¿verdad? Yo no sabe cuándo va a volver a verlo. Pero doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido conocer gente nueva, ¿verdad? Muy buenos hermanos y familiares que no conocía. Y eso es otra bendición, ¿verdad? Nuevos hermanos en Cristo. Yo siempre digo que la familia más hermosa es la familia de la iglesia. Es la familia de Dios. Y esa es la que nos va a quedar en la eternidad. Esa es la familia que nos va a quedar. Y es una bendición. Así que le damos gracias a Dios por eso. Gracias al Señor por todas las cosas, los hermanos, ¿verdad?, que se dan al Señor. Que yo digo siempre que si Dios puso algo en tu corazón, hazlo. No te limites, ¿verdad? El contar testimonios, compartir cosas. Qué bueno es oír, ¿verdad?, las cosas que el Señor hace en la vida de ustedes. Gracias a los hermanos que donaron ahí. Es un veneno lo que traen. Sí. Le damos gracias. Pero no hay veneno más dulce que la toma. Así que la hermana, gracias a que lo trajo. Yo digo que es un veneno porque ahora el azúcar todo es malo. Pero no hay nada más libre que una hora. Así que después que se acabe el culto, vamos ahí. No envenenamos. A comer donas y sabroso. Gracias a los hermanos y a los hermanos que han ido, ¿verdad?, compartiendo cosas bien bonitas. Saludamos a la visita, saludamos a la prima Yaima que está otra vez de Canadá aquí. Es la visitante que viene de más lejos. La visitante más lejos. Salí viendo de las nevadas Es mi twinga ya. allá se hace frío. Tremendo. Bien, hermano, damos gracias al Señor por todo este tiempo hermoso, ¿verdad?, que podemos compartir en la mañana de hoy. Qué hermoso es no hay nada más bonito que el amor, ¿verdad? Pero qué difícil es. Qué difícil es amar, ¿verdad? ¿Por qué será? Lo bonito que es el amor. Mira que se dicen cosas lindas del amor, pero qué trabajo cuesta llevarlo a la práctica, ¿verdad? Ese amor que el Señor puso en nuestra vida. Le soy honesto, si no es porque Cristo mostró su amor y nos enseñó cómo amar, qué difícil sería aplicar eso, ¿verdad? Porque es muy lindo amar a los que nos aman, pero qué difícil es amar al enemigo, como dice la palabra de Dios. Es difícil. Es difícil amar a las personas que te han hecho daño, es difícil, ¿verdad? Pero dice la Biblia que hay que amar. El amor es más que un sentimiento, porque no es lo que se siente. El amor es una cuestión práctica. Es lo que uno hace, tiene uno que hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo bien importante. Hemos estado hablando todos estos domingos y hoy quiero darle continuación al liderazgo, ¿verdad? Estábamos hablando, el domingo pasado hablamos de cómo autoevaluarnos. Y qué tema tan hermoso, ¿verdad?, para hacer una autoevaluación que el amor. Para hacer una evaluación de nuestras vidas. Les invito a buscar en sus Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, los versículos del 11 al 18. Y voy a leerlo en una versión de la Biblia un poco más entendible. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículos del 11 al 18. Dice,
Perdón, dice el apóstol Juan en esta carta, ¿verdad? Dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales, que ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por el día y gracias por la oportunidad que nos das, oh Señor, de estar juntos, de compartir juntos y compartir las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a aplicarlas a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos hable hoy a través de tu palabra y que podamos, Señor, salir edificados y con un propósito nuevo en nuestras vidas, el de amar de verdad, Señor. Ayúdanos a crecer en ello y que tu Espíritu Santo haga su obra, Señor, de sanidad en nuestro mundo interior. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Y quiero leer otro pasaje que está en el Salmo 139, 23. Un pasaje también, porque estábamos hablando del liderazgo. Empezamos el domingo pasado a hablar acerca de cómo evaluar nuestra vida. Porque para poder crecer uno tiene que hacer un análisis de su propia vida, ¿verdad? Nadie puede crecer si 139, Salmo 139, 23. Si nosotros no nos miramos a nosotros mismos, sino miramos, ¿verdad?, cómo está funcionando nuestra vida. Nadie va a crecer, nadie va a cambiar si no reconoce que necesita cambiar. Si no entiende que hay áreas en su vida que necesitan mejorar, que necesita perfeccionar, que necesita limpiar, que necesita ajustar, ¿verdad? Si usted no reconoce eso, nunca va a crecer. Eso es como la persona que está adicta a alguna droga o algo de eso. Si no lo reconoce, nunca va a poder ser sanado. La vida emocional igual, en nuestra vida necesitamos, ¿verdad?, atender, mirar nuestras emociones. Dijo el rey David en este salmo, un salmo de David, Salmo 139, versículo 23, dice la Biblia: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? El rey David oró al Señor y dijo: Señor, examíname, prueba, mira lo que hay dentro de mí, y mira a ver si hay algo, ¿verdad?, que está mal, algo que uno pueda enderezar en la vida. Y como les decía ahorita, para poder crecer uno tiene que evaluarse, ¿verdad? Este pasaje que leímos de los Salmos nos invita a una mirada, a una reflexión hacia adentro, ¿verdad? Y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entenderme, porque a veces uno ni siquiera se entiende uno mismo, ¿verdad? Atravesamos por tantos estados emocionales. El ser humano es tan variable en sus emociones, ¿verdad? Por eso la Biblia nos invita a mirar a la palabra de Dios y no tanto a cómo nos sentimos, porque nuestras emociones son muy variables. El ser humano es muy voluble en sus estados emocionales, ¿verdad? Entonces la Biblia nos invita a evaluar nuestra vida a la luz de lo que dice la Biblia. Porque a veces hay teoría en nuestra sociedad que dice: haz lo que tu corazón te dice, lo que siente tu corazón, y tu corazón te puede estar diciendo una barbaridad. La mayoría de las personas que se suicidan dicen que el corazón les dijo, sintieron una boca, les dijo: mátate. Eso no está bien. Dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice: mas Jehová conoce nuestros corazones. Y no podemos engañar a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios mira nuestro interior. No hay nada mejor, no hay oración mejor respondida que cuando uno le dice la verdad al Señor.
¿verdad? Usted puede decir, Señor, gracias por tu amor, te amamos, Señor, esto, lo otro. Señor. Y el corazón está diciendo una gana de reventar al... Mire, no hay oración más linda que cuando uno dice, Señor, tu palabra dice que yo tengo que amar, pero yo lo que tengo es una gana de reventar a fulano y a mengano. Ayúdame a sanar eso porque eso no está bien. Esa es la realidad. Leímos un pasaje tremendo, primera de Juan, dice Juan hablando del amor, hermano. Nosotros sabemos, usted sabe que está en Dios porque ama. Usted puede amar a su prójimo. No seamos como Caín, quien mató a su hermano Abel. ¿Verdad? Dice, era un asesino. Qué tremendo, ¿verdad? Usted conoce la historia de Abel y Caín o ha oído hablar de esa historia, ¿verdad? Y hay una cosa interesantísima en esta historia. Dice la Biblia que Abel se acercó al Señor y le ofreció una ofrenda al Señor. Sacrificó un animal. Y Caín vino y ofreció, él era labrador y del cultivo de su cultivo le ofreció al Señor. Pero la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Hay personas que dicen, no, porque Abel ofreció un sacrificio de animal. No fue por eso. Porque la Biblia habla también al pueblo de Israel del sacrificio del fruto de la tierra. Esa era también una ofrenda aceptable a Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos toda la Biblia y miramos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la conducta de Caín. Bueno, Juan dice que ¿por qué? ¿Qué le pasó a Caín? Dice porque sus obras eran malas. Él no lo hizo de la manera correcta. Su corazón no estaba en lo que estaba haciendo. Probablemente no le dio ningún valor. Cogió lo que... déjame coger el tomate este. El tomate este yo no me voy a comer, está medio podrido. Voy a ponerle un ejemplo. Dice que sus obras eran malas, lo que estaba haciendo era mal. Y el libro de Hebreos dice que no lo ofreció bien, hizo algo en su corazón. Por eso estábamos hablando del liderazgo, que es más importante ser que hacer. Si tu corazón no cambia, si tu vida no cambia, lo que hagas no tiene ningún sentido. Y dice la Biblia, y lo interesante es que Caín, dice la palabra de Dios, que se enojó, se entristeció, dice, se puso cabizbajo y el Señor le habló a Abel. Dice la Biblia, y les voy a leer para entender la historia. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sí, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué estás así tan cabizbajo, tan desanimado? Si bien hicieres, le dijo Dios a Caín, si hubieras hecho bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras el bien, el pecado está a las puertas. Dice, con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Mire qué interesante. Antes de que Caín actuara, Dios intervino. Antes de que Caín tomara una decisión, Dios intervino, porque Dios sabía lo que Caín estaba pensando y lo que su corazón estaba maquinando. Y Dios le dijo, si hubieras hecho el bien, no hubieras sido exaltado, no hubiera sido... Dice, con todo, dijo, ten cuidado porque el pecado está delante de ti. Tú te enseñoreas de él o él se enseñoreará de ti. En mi vida cristiana he aprendido que hay emociones, hay cosas que suceden en nuestra vida, gente que actúa sobre nosotros, que nos hieren, pero las decisiones nunca vienen sin antes recibir una advertencia. Dios muchas veces nos habla, nos dice, ten cuidado con lo que vas a hacer, pero la decisión es tuya. Y Dios se lo dijo a Caín, ten cuidado cómo actúas,
Ok, estás herido, te sientes mal, pero ten mucho cuidado lo que vas a hacer. La Biblia dice que Caín invitó a su hermano y cogió y lo mató y sabemos toda la historia. De hecho, ha pasado como una historia casi universal. Todo el mundo, aunque no conozca la Biblia, mencionaba como Caín, a ver, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos, dice Juan, aprender a amar. Pero ¿cómo amar? El amor es complejo, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos en nuestra vida cristiana. Y hablamos del liderazgo, dijimos que cosa era un líder. Dios te llamó un líder. Todos los seres humanos por naturaleza somos líderes. No solamente la persona que viene a la iglesia, está aquí adelante, yo que soy pastor y predico. Yo quisiera. No, eso no es liderazgo. Liderazgo es que usted es un líder. Porque un líder es una persona que ejerce influencia sobre otros, ¿verdad? Y hemos hablado de eso. Por lo menos ese es el concepto que más me gusta que John Maxwell habla, ¿verdad? Un líder es una persona de influencia. Usted ejerce influencia sobre otros. Si usted es madre, usted ejerce influencia sobre sus hijos y sobre su esposo. Y si usted es padre, usted ejerce influencia sobre sus hijos, sobre su esposo. Y donde usted trabaja, usted ejerce influencia, ¿verdad? Porque ejercemos influencia. Dios nos ha llamado, por naturaleza nos creó al ser humano como líder en la creación, el hombre. Y Dios le dijo al hombre: enseñorea sobre toda la creación. Crécete, multiplícate, desarróllate. Dios nos dio eso, todos somos líderes. Por lo tanto, un buen líder no es solamente porque hacemos, un buen líder nace o tiene que desarrollar un carácter para que lo que haga pueda tener funcionalidad y sea efectivo. Y la palabra de Dios nos advierte. Una de las cosas que a mí me gusta de la Biblia no es solo las cosas lindas que nos dice, es que es medicina preventiva, no solo curativa. Si hemos hecho algo mal, ¿verdad? Dios nos enseña cómo restaurar, cómo sanar. Dice la palabra, y Juan menciona el amor de Cristo, porque Dios nos perdonó en Cristo. Sino que también nos dice cómo hacer las cosas para no hacerlo malo. Es preventivo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo evaluar nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo ayudarnos a cambiar? ¿Hay cosas que tienen que cambiar? Sí. Porque la madurez es eso. Uno madura porque cambia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan hoy como pensaban antes? No. Una vez le preguntaron a Elon Maxwell, precisamente, y a mí me gusta mucho porque él habla mucho sobre liderazgo. Y John Maxwell está dando una conferencia precisamente sobre liderazgo, y él se ha dedicado al liderazgo empresarial. Y estaba dando una conferencia precisamente a los líderes, ¿no? Cómo actuar, y él decía, un líder es una persona que tiene que crecer, que tiene que cambiar, ¿verdad? Y Maxwell decía, estaba hablando sobre esto, y después que terminó la conferencia, un tiempo de break, una persona se levantó, y ya una persona unos cuantos años, se levantó y fue a donde estaba Maxwell y le dijo a Maxwell: oiga, si eso que usted está diciendo hoy, yo lo hubiera oído hace 20 años atrás, mi vida sería diferente. Y Maxwell le dijo: no puede ser. Y le dijo: sí. Maxwell pensaba que el hombre le estaba diciendo algo que no... y le dijo el hombre: sí, le estoy diciendo, si eso que usted está diciendo hoy hace 20 años atrás, yo lo hubiera oído, mi vida hoy sería diferente. Y Maxwell le dijo: no puede ser. Y él pensó que Maxwell estaba hablando de una manera humilde. No. Y Maxwell le dijo: no puede ser. Porque hace 20 años atrás yo no estuviera diciendo lo que hoy estoy diciendo. Hace 20 años atrás yo no pensaba así. No te lo hubiera podido decir. Madurez es crecer. Y crecer requiere de intencionalidad. Estábamos hablando de autoevaluación. El domingo pasado mencionamos algunas cosas. Hoy quiero mencionar otras de manera rápida que nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que afectan nuestro amor y afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Cristo dijo: el mandamiento más grande es el amor a Dios, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, ¿verdad?, como a ti mismo. Esta semana fui a la tienda y dije: déjame ir antes del sábado a comprar el regalo, porque si no después las tiendas no hay quien entre.
busqué mis regalitos para Alicia y perfumito, la crema, tú sabes. Y me llevé a mi hijo Jonathan porque él, para sentirme apoyado, para si salió mal el legado, no, eso fue Jonathan. Y entonces fuimos a la tienda y estábamos ahí comprando las cosas y díceme la muchacha que me estaba atendiendo. Y no, este es el regalito, y entonces digo, no, es que el amor es dar, que uno tiene que dar lo mejor, ¿verdad? Porque eso es amor. Y dice la muchacha, sí, pero uno tiene que amarse también uno mismo, cuidarse uno mismo. Dígole, sí es cierto. Dígole, mire, la Biblia dice que la medida del amor somos nosotros. Cristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se me quedó mirándose. Dice la Biblia, esa es la medida del amor. Digo, ¿alguna vez tú te has maltratado a ti mismo? Dice, no. ¿Alguna vez tú te has quedado sin comer porque te pusiste brava contigo mismo? Hoy no vas a comer. Hoy no voy a comer donas. Negativo. ¿Y alguna vez has visto a alguien hacer eso? No, entonces es la medida del amor. Cristo lo dijo, ama como te amas a ti mismo. ¿Verdad? ¿Alguien se ofende a sí mismo? A veces nos ofendemos, pero qué rápido salimos de eso. Uno dice, oye, qué anormal fui, caramba. No, pero para adelante, la próxima vez lo hacemos mejor. ¿Puedo dígale eso ahora? ¿Al que hizo la normalidad contigo? Cristo dijo, te amarás como te amas a ti mismo. ¿Cómo podemos evaluar nuestra vida? ¿Qué cosas necesitamos quitar para poder cultivar un amor sano, limpio, restaurador? En primer lugar, una de las cosas que necesitamos evaluar que destruyen nuestra vida de crecimiento es el resentimiento y la falta de perdón. No estamos exentos de ser heridos por alguien. No estamos exentos de que alguien nos ofenda, nos diga cosas, ¿verdad? De manera inapropiada. Lo que es malo es quedarte con ese resentimiento carcomiendo tu vida por dentro y no perdonar. ¿Verdad? La Biblia habla de eso. Las personas con dificultad para perdonar se ven a sí mismos como víctimas siempre. Se creen que si no tenía que haberme hecho esto y no somos merecedores, nos convertimos en una víctima. Esa es la realidad. Es cierto que a veces de manera injusta alguien en algún momento determinado de tu vida ha hecho algo contra ti. Eso es cierto. Pero un cristiano tiene que pensar con una mente un poco más madura. Primero, Dios me perdonó a mí. La Biblia dice que Dios nos salvó siendo nosotros enemigos. Dice, alguien puede mostrar amor por otros. Pero el amor de Dios fue tan grande que siendo enemigos, dice, mostró su amor para con nosotros. Claro, cuando usted piensa a usted como el enemigo de Dios, usted afloja la tensión. Y empezamos a justificar una cantidad de cosas que decimos, yo no hice esto, yo no hice nada. Pero la realidad es que en la justicia de Dios, la enemistad con Dios está en cualquier acto que nosotros hagamos que sea contrario a Él. Dice la Biblia, siendo enemigos, Dios nos salvó. Tenga cuidado con los resentimientos. El resentimiento llevó a Caín a matar a su hermano. Tenga cuidado en su enojo, no esté usted matando a un hermano suyo. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? En segundo lugar, tenga cuidado con los arranques de ira incontrolables. La ira es una obra de la carne y no es fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios hablando, es obra de la carne, no es un fruto. ¿Verdad? Dice el libro de Gálatas. La ira surge de nuestro sistema de valores. Ella expresa nuestras creencias y motivaciones. Y después confundimos nuestros estados o justificamos nuestros estados de enojo con la justicia. No, porque lo correcto es esto. Muchas veces pensamos así. Pero tenga cuidado con la ira. Que la ira puede ser el resultado no de la justicia, sino de tu orgullo. De que usted se cree que usted no puede ser herido.
Póngase a pensar cuántas veces usted ha herido. Pero justificamos esas acciones diciendo, sí, pero yo le dije lo correcto y yo tengo que decir siempre la verdad. Tenga cuidado con las verdades cínicas que matan. Porque yo le he dicho a la gente, mucha gente le ha tenido que decir la verdad. Pero la Biblia dice que digamos la verdad en amor, no de forma cínica. Porque a veces decimos la verdad porque tengo que sacarme esto por dentro y le tengo que decir para provocar una herida en los demás, por la herida que me causaron. Tenga mucho cuidado con los arranques de ira. Los arranques de ira incontrolables. No es que la ira, es decir, la Biblia nos ayuda a controlarnos, pero es un estado en nosotros que está ahí, porque incluso la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Es decir, enojarme es una reacción positiva cuando estamos frente a la injusticia, porque si no nos enojamos ante lo injusto, entonces empezamos a ser injustos nosotros. No nos importa nada. Ante lo injusto no se tiene que enojar. Ahora lo que tenemos que tener es cuidado que ese enojo no nos lleve a tomar decisiones que terminen siendo dañinas. Dice la historia, uno de los personajes de la historia que a mí más me gusta, la verdad, es la vida de Alejandro Magno. Y aunque Alejandro fue un personaje que fue de todo y sin medida, pero de los hombres de la antigüedad, honestamente me gusta la vida de Alejandro Magno. Y una de las anécdotas que cuenta de la vida de Alejandro, dice que Alejandro estaba en una de sus fiestas y sus orgías, y estaban todos sus grandes generales, y había uno de los generales de Alejandro Magno, le llamaban Clito el Negro, y a quien Alejandro le tenía un gran aprecio, una gran admiración, pero imagínate, estaban ahí todo el mundo borracho y todo el mundo, y Alejandro se molestó por algo que le dijeron, y en un arranque de ira cogió su lanza y se la tiró a Clito y lo mató. Dice la historia. Dice la historia que cuando Alejandro reaccionó y volvió en sí y descubrió que había matado a uno de sus mejores amigos, dice que la vida de Alejandro cambió y que más nunca volvió a ser el mismo. No es de extrañar. ¿Por qué? Por un arranque de enojo incontrolado. Uno dice, fue una historia. Hermanos, yo he visto historias en el presente catastróficas. He conocido historias y las he tenido que vivir, historias catastróficas. Conocí hace muchos años a un joven que iba a la iglesia, el Señor lo sacó del mundo de la delincuencia y su hermano un día en una locura lo cogió, lo mató y lo picó en pedazos, lo metió en un tanque en su casa y lo metió en cemento. Y dice, ¿qué es eso? A su hermano. Y se descubrió porque el mal olor empezó, obviamente. Dice, ¿qué es eso? Cosas que pasan en la vida real, sencillamente por arranques de ira. Por eso la Biblia nos dice, nos invita a controlarnos, evaluarnos, ¿verdad? En nuestra vida. Porque la ira tiene lugar en nuestro sistema de valores, cómo expresamos nuestras creencias y qué creemos de Dios y de nosotros mismos. Otra de las cosas en las que necesitamos evaluar nuestra vida es amar, servir, pero por las razones correctas, no equivocadas. Hay gente que sirve por las razones equivocadas, ¿verdad? Nos encanta ser el centro de atención. Muchas veces servimos porque lo que queremos es ser admirados, aplaudidos, elogiados, reconocidos, y no estamos sirviendo porque estamos viendo necesidades en otros que necesitan ser suplidas y atendidas. La Biblia nos invita a servir por amor a los demás. ¿Quiere hacer usted una evaluación de la manera en la que sirve a los demás? Quítese usted mismo en su mente todos los aplausos y reconocimientos que le puedan dar por lo que usted está haciendo. A ver si usted va a servir. ¿Qué estamos buscando? Dice la Biblia que sirvamos de manera sincera. El amor, dice la Biblia, sea sin fingimientos. Otra de las cosas que necesitamos evaluar, la dificultad para reconocer el talento de los demás. No reconocer el talento es una señal de envidia.
admirar a otros hermanos porque hacen las cosas bien, o a un compañero de trabajo porque hace las cosas bien y o hizo algo que, wow, tremendo. Aunque usted no lo haya hecho, usted no tuvo esa iniciativa, lo tuvo otro, pero ¿qué sentimos? ¿Celos? Pues decimos, wow, qué tremendo, qué bonito quedó eso, ¿verdad? Y animar a la persona a hacerlo. Estaba viendo en estos días una anécdota interesante. A mí me encanta el deporte. Raiza, no sé si estás viendo ahora las Olimpiadas de invierno. A mí me encanta, un muchacho ahí que ganó, que hizo algo tremendo, metió en patinaje ahí, tremendo, espectacular. Y estaba mirando el mundo este del deporte, a mí me gusta mucho, y estaba mirando una anécdota. Un deportista, la gimnasta no, masculino. Gimnasia es femenino, gimnasta es masculino. Sí, es gimnasia artística. Gimnasia artística, es para lo mismo para los dos. Ah, yo pensé que había subido. Bueno, estaba en este muchacho era bajito, muy bajito, y estaba en unas olimpiadas precisamente, en la competencia, él se llamaba el Estelio Petronia, un nombre bárbaro. Entonces el muchacho le tocaba en las anillas, pero era tan bajito que saltaba y no llegaba a las anillas. Y los jueces estaban mirando y se dieron cuenta. Y él pidió que alguien lo ayudara. Normalmente en la gimnástica, siempre hay alguien que te ayude. Pero nadie podía, ni sus entrenadores ni nadie venir a ayudarlo. Y los jueces estaban mirando, esperando a descalificar. Si en el tiempo requerido no lo hacía, quedaba descalificado. La única persona que le podía ayudar era otro deportista. Y obviamente era una competencia. Todo el mundo quiere ganar. Su otro deportista era otro gimnasta brasileño de apellido Sameta. Y era su rival, era su competencia. Ellos eran los favoritos. Y estaba mirando el video y el muchacho vino y lo ayudó. Lo ayudó a levantarse, a colocarse en las anillas, lo aguantó para que tuviera la estabilidad. Y él lo ayudó, era su rival. ¿Y quiere que les diga algo? El joven ganó y el brasileño perdió. El que lo ayudó perdió. El joven cogió la medalla de oro porque era un gran gimnasta. Y el otro cogió la medalla de plata. ¿No? Y los periodistas lo entrevistaron al brasileño y le preguntaron que se arrepentía de haber hecho lo que hizo. Y dijo, no me arrepiento. Esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y estaban precisamente hablando del espíritu de la competencia, la verdadera competencia. No es rivalidad, es mostrar tu habilidad, tu talento y reconocer cuando otros son mejores que tú. Obviamente nos molestaría que cuando el que es mejor empieza a hacer alarde y a humillar a los demás. Pero cuando no es así, tú tienes que aprender a reconocer. La Biblia nos enseña a reconocer el valor de los demás, ¿verdad? Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Otra de las dificultades en nuestra vida es la dificultad para controlar la lengua. Santiago habla sobre esto, ¿verdad? Dice, hermanos míos, de una misma, hablando sobre la lengua, dice, no podemos usar nuestra lengua para bendecir y maldecir al mismo tiempo. Sobre una misma pila de agua no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Tengamos cuidado, dice, la lengua es un fuego que enciende un gran bosque, ¿verdad? Enciende un gran fuego. La lengua, cuide la lengua. Eso es una de las cosas más mortales que tenemos en nuestros días, ¿verdad? La lengua. Un enemigo mortal. Uno a veces dice, muérdete la lengua antes de hablar, muchachos. Muérdete la lengua. Hoy en día ahora todo el mundo justifica su hablar con que no hay que ser sincero, la sinceridad, yo soy sincero. Y detrás de esa sinceridad no hay ninguna sinceridad. Lo que hay es deseo de hacer daño. Y eso es lo que he descubierto en toda la gente que me dice que no, yo tengo que decir la verdad. Porque la verdad es la verdad. Sí, la verdad es la verdad, pero la verdad no es. Dios no nos dio la verdad para matar a nadie. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Otra de las cosas en las que la palabra de Dios nos invita a cuidarnos
es la dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Cuando alguien piensa diferente a nosotros, ¿qué trabajo nos cuesta mantener amistad con ese tipo de gente, verdad? Hace muchos años estaba observando, vi una entrevista que le hicieron a Fidel Castro cuando aún estaba vivo, todavía estaba bastante joven Fidel. Y había una entrevista de periodistas y cosas, y entonces muchos periodistas de otros países, ¿no? Y entonces estaba hablando, y Fidel, como siempre, él siempre tenía que decir algo de los Estados Unidos. Y ahí empezó a hablar y a decir cosas de los americanos, y son malos, toda esa historia. Y estaba precisamente entrevistando a un periodista argentino que estaba ahí, creo que era argentino, uruguayo, no recuerdo. Y el hombre estaba hablando y Fidel le interrumpe y empieza a hablar mal de los americanos. Y este hombre le dijo, no, comandante, ellos no son malos. Ellos no son nuestros enemigos. Sencillamente son amigos que piensan diferente. Y fíjese, tuvo que caer la boca. Primera vez que veo que se cae la boca. No pudo decir nada. Le digo, no, comandante, ellos no son nuestros enemigos. Sencillamente son amigos que piensan diferente, nada más que eso. ¿Qué trabajo nos cuesta, verdad? Cuando alguien piensa diferente a nosotros. A mí me ha costado trabajo, la verdad, manejar eso y yo tengo que manejarlo. Sobre todo cuando difiero teológicamente con otras personas. Y es un tema que en mi vida he tenido que lidiar. Me cuesta trabajo porque he aprendido a estudiar la Biblia, he aprendido y me he dado cuenta que muchos de los problemas teológicos que en la actualidad hay, no es porque no se sepa teología, sino porque la gente no sabe leer la Biblia. Y cuando no sabes leer, no vas a saber interpretar la Biblia. Porque primero hay que aprender a leerla. La Biblia es un libro difícil. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado el don, la gracia de aprender a estudiar su palabra, de mirarla. Llevo muchos años estudiando la Biblia. Entonces, cuando llego a la actualidad y me encuentro la cantidad de teólogos que tenemos en nuestros días hoy, teólogos estos recién comenzaron la teología y me empiezan a dar sus teorías y a muerte. Entonces me causa cierta molestia. Pero digo, Señor, ayúdame porque yo no soy el dueño de la Biblia. Y tú le das revelación a todo el mundo para entender. ¿Verdad? Y son cosas las que a veces uno tiene que trabajar en la vida de uno. Son mis hermanos, uno tiene que aprender a mirar a los hermanos, ¿verdad? Pero es importante, yo siempre le insisto a los hermanos, aprendan a leer la Biblia, léanla. El problema no es interpretarla, es leerla. Si usted no la lee bien, la interpreta mal. Y entonces aprender a leerla. Y a veces me cuesta trabajo cómo comunicar lo que he aprendido. Pero es importante. Una vez un muchacho de la iglesia me dijo, pastor, para que usted haga un problema de lectura, me dijo, pastor, ¿usted sabe cómo se llamaba el demonio que entró en el endemoniado gadareno? Ustedes se acuerdan de la historia del endemoniado gadareno, que Cristo llegó a Gadara y el endemoniado, los demonios entraron a los cerdos. ¿Usted sabe cómo se llamaba el demonio? Le dije, sí o no. Digo, algo que me perdí en la lectura que yo no vi, ¿no? Digo, no, ¿cómo? Digo, bueno, yo creo que la Biblia no dice, ¿no? Dice, sí, la Biblia dice, se llamaba Legio. Legio. ¿Tú sacaste eso, man? Sí, pastor. Cuando Cristo le preguntó cómo te llamas, él le dijo Legio. Le dijo, no, mi hijo, Legión. Legión me llamo. Y Legión no es un nombre. Y la verdad que eres un pastor. Es una cuestión de lectura, pero hermano, uno no se puede enojar, ¿verdad? Ni puedo perder la relación porque hay hermanos que piensan diferente o han entendido. En la Biblia hay muchas cosas que se prestan a interpretación, pero no solo en la Biblia, en su trabajo también, ¿verdad? A mí me gusta mucho la educación, yo estudio educación y a cada rato estoy leyendo de cosas de educación y a veces he discrepado con personas que han estudiado educación. Tengo mis conceptos a veces un poco encontrados, pero no puedo mirar a la gente como enemigos, ¿verdad? No son nuestros enemigos. Para uno poder crecer, tiene que aprender cómo lidiar con personas que no piensan como yo, ni siquiera en mi mismo campo de trabajo. Una de las cosas que me ha ayudado, incluso pasa a veces en el matrimonio, y estábamos hablando el sábado pasado cuando hablamos de edad, el matrimonio,
que el hecho de pensar diferente no quiere decir que no tengamos razones. ¿Cómo manejar cuando los dos tenemos razones, pero la misma razón no coincide? Y los dos tenemos razones, ¿verdad? Estábamos hablando de ese punto, ¿verdad? Como que nos trae conflicto a veces en la relación. Es aprender a evaluar por qué piensas de esa manera, qué te llevó a pensar así y cuáles serían las ventajas de pensar de la manera en que lo estás haciendo. ¿Qué beneficio tú le ves? Es aprender a comunicar eso. No a sentirnos agredidos, no a sentirnos como enemigos, aprender a evaluar eso. Muchas veces actuamos de manera inapropiada. Y por último, la actitud de sospecha hacia los demás. La actitud de sospecha hacia los demás. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cubanos? Toda la mayoría, menos Lidia y Olimar y Ana los cubanos tenemos tremendo problema con eso. Porque nos enseñaron en el país donde crecimos que todo el mundo nos estaba vigilando, que todo el mundo era de la seguridad del Estado y que todo el que estaba al lado de nosotros nos los habían mandado para vigilar a ver que nosotros hablábamos. Y crecimos con eso, hermano. Eso es muy difícil desintoxicarse eso. Cuando yo llegué a este país, que me bajé por primera vez en el aeropuerto, yo miraba a todo el mundo. Nos creamos en eso. Y entraba a una tienda y miraba a todo el mundo. Yo le preguntaba, ¿se puede hacer tal cosa? Y dice, claro, compadre. Y yo miraba a veces que me estaba mirando y vigilando. Porque crecimos en el mundo de la sospecha. Porque Fidel Castro enseñó una cosa en el país que era real. Nos metieron una filosofía. Todos los países tienen una filosofía de vida por el cual funcionan. Tienen un mecanismo político. La filosofía que se sembró en Cuba fue la filosofía de guerra. Nos enseñaron toda la vida que estábamos en guerra, yo crecí en ese mundo, crecí toda la vida de que nos estaban diciendo que los americanos nos iban a atacar, por lo tanto esa era la filosofía de guerra y que había que prepararse contra el enemigo y que todo el mundo era enemigo. Y nos enseñaron a sospechar hasta de nuestra propia familia. Y porque nos mandaban gente de seguridad de Estado por todos lados. Ibas a la iglesia, había gente de seguridad de Estado. Ibas a una escuela, había gente de seguridad de Estado. Ibas a trabajar, gente de seguridad de Estado. Todo el mundo tenías a la gente de tu familia metida en la seguridad del Estado. Y tú decías, no se podía confiar en nadie. Era para crear desconfianza. Precisamente para que nadie pudiera formar grupos. Era para eso. Y entonces la filosofía de guerra crea varios aspectos para poder subsistir. Primero, como estás en guerra, estás en un mundo de subsistencias. Porque esa es la filosofía de guerra. Estamos subsistiendo, Entonces la filosofía de guerra piensa así, estamos en la guerra, en cualquier momento nos atacan. Tenemos que prepararnos para la guerra. En alerta todo el tiempo, una batalla. Entonces la filosofía de guerra piensa así. En la filosofía de guerra te dice, tienes que acaparar, porque si viene una guerra nos quedamos sin nada. Entonces cuando se acostumbró a comprar cosas que no le hacían falta. Llegamos a los Estados Unidos y seguimos comprando cosas que no nos hacen falta. Las tenemos en la casa. Mi esposa tenía una gaveta llena, que ya estaba loco por botar la gaveta, el counter y todo. No se podía abrir de tantas jabas que me tenía guardada en la gaveta. Y ¿para qué no? Pues si nos hace falta, no nos hace falta. Un día la cogí porque me quería guardar todos los pomos que nosotros comprábamos. Querido, mamá, vamos a botar todo esto, que esto es un dolor de aquí, no hace falta bonito. Y en ese brete andábamos los dos y teníamos, bueno, la gaveta no se podía abrir. Dije, no, para afuera. Porque nos enseñaron eso toda la vida, hay que guardar porque estamos en guerra, se nos acaba y hay que... El cubano pasaba por la calle, venía caminando y alguien decía, sacaron aspirina en la farmacia, compra. No te hacía falta, se vencía, lo que sea, pero ahí estaba guardada la aspirina. Esa es la filosofía de guerra. Acapara, porque mañana se puede acabar y no lo tienes. Y la filosofía de guerra nos decía, cualquiera puede ser tu enemigo, tienes que sospechar de todo el mundo que está a tu lado. Porque tú puedes estar hoy disparando para allá, pero a lo mejor el que está al lado tuyo disparando para allá es el enemigo tuyo. Y nos enseñaron a sospechar de todo el mundo. ¿Y usted cree que esa mentalidad se quita fácil? Ha trascendido de generación en generación. Ha trascendido de generación en generación. Llevamos 13, 14, 20 años, 25, 30 años en este país y todavía nos quedan los destellos aquí de ellos. Y llegamos a nuestras iglesias y lidiamos con el mismo pensamiento. Cuando alguien en la iglesia muchas veces nos dice algo que a nosotros nos parece raro, dice, oh, espérate. Oh, este hermano hay que tener cuidado con él.
¿No lo hemos hecho? Si usted quiere madurar en la fe, hermano, tiene que quitarse eso. Una cosa es poder percibir ciertas cosas en alguien y te dice, wow, a este hermano le hace falta madurar en esto. Pero la otra es mirarlo como si fuera un adversario, un enemigo. Sospechamos de todas las conductas. La paranoia. Exacto, esa paranoia que cogemos a la gente. Y hay que eliminarlo, hay que sacarlo. Dice la palabra de Dios, decía Juan ahí el pasaje que leímos, en esto sabemos que amamos a Dios, en que amamos a nuestros hermanos. Y la única manera de poder cultivar, desarrollar un amor limpio, genuino, es quitando todas esas cosas en nuestra vida. El enojo, el celo, la envidia, la sospecha, quita todo eso. Hay que quitar todo eso para poder crecer como buenos líderes. Hemos sido llamados, más nosotros los cristianos, que digo siempre, el Señor nos ha llamado, hermanos, a hacer luz de este mundo. Y ahorita a ver de un devocional tremendo, ¿verdad? Hablando sobre el amor. Alboroté la victoria. Nos puso todo el mundo a papel. Hermanos míos, pero qué importante que ese gesto, que ese amor perdure siempre, ¿verdad? Que sea el amor de cada domingo, pero que sea el amor de todos los días, ¿verdad? Que usted llegue a su trabajo, que usted llegue a su familia, donde quiera que usted verá, que la gente pueda mirar eso, porque Dios nos ha enseñado a amar así. Emociones encontradas, difíciles a veces de manejar, sí, somos seres humanos, somos personas emocionales y nos enfrentamos a cosas tremendas, pero si no estamos llenos del amor de Dios en nuestra vida, esas cosas malas que muchas veces nos afectan no las vamos a poder sacar. Nos van a controlar y nos van a dominar, ¿verdad? Y la Biblia dice que el verdadero cristiano está en el Señor porque ama genuinamente, porque puede amar. Y a ver, mencioné un pasaje ahorita importante. Cristo dijo, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. No por lo inteligente que somos, ni por los buenos mensajes que predicamos, ni por las muchas ayudas que le hemos podido dar a los demás. Dice, si tuvieres amor. Y quiere que le diga una cosa, el amor se ve. El amor se ve. Se ve en la manera en la que hablamos, en nuestra conducta, en cómo ayudamos, cómo servimos, cómo nos relacionamos, cómo tratamos con respeto a los demás. No significa que no tengamos a veces más simpatía por unas personas que por otras, ¿verdad? Porque eso es natural y eso es normal. Uno hace afinidad con alguien más que con otro. Eso es normal, ¿verdad? Pero que el trato sí sea el mismo para todo el mundo. Cristo mismo tuvo afinidad con unos apóstoles más que con otros. La Biblia menciona 12 apóstoles, ¿verdad? De los 12 apóstoles, ¿a cuál usted conoce? A Juan. No, Pablo vino después. Pedro. Judas. ¿Cuál más? Lucas. Lucas no era de los apóstoles. Escribió el Nuevo Testamento, pero no era apóstol. Mateo. De los únicos que nos acordamos de Juan, de Pedro y de Santiago. De los demás usted conoce la historia. Ni se habla de ellos en el Nuevo Testamento, ni escribieron nada tampoco. ¿Y eran apóstoles? Cristo siempre andaba con Juan, con Pedro y con Santiago. Esos eran los más afines. Para donde quiera que él iba, cuando iba a hacer algo especial, dice que llamaba parte a Pedro, a Santiago y a Juan. Y de esos tres, Juan dice que era el discípulo amado. Si hubiera sido cubano, decíamos Guatacón. Es Guatacón. El canchanchan de Cristo. Juan. Dios mío. De eso Juan es el que más habla del amor y del amor al Señor y de la relación. Y Juan es el que más, y Cristo le llamó el discípulo amado. ¿Verdad? No sé si era porque era el más joven, a lo mejor del grupo, cuando uno es más joven se apega más a la... ¿verdad?
Pero aún así, pero lo que Cristo sí nunca hizo es que mostró más favoritismo por nadie, por ninguno, delante de nadie. Y cuando los tuvo que reprender, los reprendió. Y cuando se tuvo que enojar con ellos, se enojó con ellos. Cristo le habló fuerte a los discípulos muchas veces. En una ocasión se enojó tanto que les dijo: ustedes se quieren ir también, se van. Qué tremendo, ¿verdad? Y a Pedro le dijo en su cara: Satanás, apártate de mí, Satanás. Pedro estaba hablando bobería, siempre estaba mandado a correr. Y el Señor le tuvo que hablar duro, ¿verdad? Pero el Señor los quería. El amor es eso, ¿verdad? Saber admirar, compartir y valorar a los demás a nuestro lado y saber compartir con ellos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a crecer en nuestra función de líder, donde quiera que estemos, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, donde Dios nos haya colocado, que podamos mostrar, ¿verdad? Ese carácter de Cristo, ¿verdad? Ese amor hacia los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por este día y gracias por tu amor y tu bendición. Te pedimos, oh Señor, tu dirección para nuestras vidas y que podamos, oh Señor, a cada uno de nosotros que aquí estamos, nos has llamado para amar, para servir, para, Señor, honrarte a ti en nuestra vida y poder vivir la vida que tú nos has dado, cumplir con las habilidades, funciones que nos has dado para bendecir no solo adentro en la iglesia, sino también en la sociedad donde vivimos. Que podamos ser bendición y luz para las personas que nos rodean. Bendice a tu iglesia y bendice a cada hermano aquí presente. Ayúdales y que tu gracia sea con todo y cada uno de nosotros. En nombre de Jesucristo te oramos. Amén.